Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ayala, soy alumna de Derecho y voy a hablar sobre los decretos en la cuarentena y su relación con el derecho. ¿Cómo se relacionan? Primeramente, para hablar de eso, debemos saber dónde están situados según la Constitución Nacional. Los decretos que fueron emitidos por el Poder Ejecutivo en el marco de la cuarentena COVID-19 se encuentran dentro de las disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. Sin embargo, están regidas en la Ley Ambiental 716/96 que fue dictada por el Congreso. En la Constitución, según este artículo, en primer lugar se encuentra la Carta Magna. En segundo lugar se encuentran los tratados internacionales, las leyes, y en tercer lugar se encuentran las leyes emitidas por el Congreso. Y en cuarto lugar se encuentran las disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, como sería este decreto. Sin embargo, este decreto está regida por la ley ambiental que fue dictada por el Congreso. ¿Cuál es la validez de estos decretos? El primer decreto salió el 10 de marzo de este año, cuando había 2 casos positivos de COVID-19. Paraguay fue uno de los primeros países en llamar a una cuarentena total. Los decretos son válidos porque son regidos por la ley ambiental que dice que esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o en razón de sus atribuciones permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana. Es decir, esta ley ambiental no solamente habla del ambiente, sino también habla del ser humano y de su calidad de vida. Y dentro de esa calidad de vida está la salud, por supuesto, y en razón de la pandemia, entonces fueron emitidos los decretos que son de la cuarentena. ¿Cuáles son las sanciones? Son pasibles de una sanción administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que no cumplan con la cuarentena pueden ir a una sanción administrativa. El procedimiento es de la siguiente manera. La policía aprende a las personas que no cumplen con la cuarentena sanitaria. Comunica a la fiscalía, la cual comunica a los juzgados de garantías. Las sanciones son fijadas basadas en la ley ambiental que establece hasta 18 meses de pena privativa de libertad, que permite una salida procesal como la multa, para lo cual el abogado en la defensa solicita un criterio de oportunidad. El abogado puede ser un defensor público o un abogado particular. ¿Qué es el criterio de oportunidad? Es lo que es lo que el abogado solicita, es que como que se le dé una salida procesal, como por ejemplo donar las sanciones. Las sanciones son administrativas. El procedimiento es: la policía aprende a las personas que no cumplen la cuarentena sanitaria, comunica a la fiscalía, la cual comunica al juzgado de garantías. Las sanciones son fijadas basadas en la ley ambiental 716/96, que ya habíamos mencionado, que establece hasta 18 meses de pena privativa de libertad, que permite una salida procesal como la multa, para lo cual el abogado solicita un criterio de oportunidad. ¿Qué es lo que sucede aquí? El procedimiento es, por ejemplo, la policía hace controles que deben estar identificados, como tiene que tener, hay ciertas características como tiene que haber patrulleras, tiene que haber conos, varios efectivos policiales, también presencia de la fiscalía. Y si la policía, por ejemplo, aprende a una persona que no está respetando la cuarentena, entonces esa persona es llevada a la comisaría y en la comisaría se comunica a la fiscalía en caso de que no haya estado en la barrera. Y la fiscalía comunica al juzgado.
y el juzgado lo que hace es llama a una audiencia y da una salida procesal. ¿Cuál es la salida procesal? Generalmente es una multa, son donaciones para la fiscalía, como puede ser, por ejemplo, cartuchos, toner, cosas que se utilicen y esas son las medidas. ¿Cuál es la rama del derecho a la que pertenecen? Los decretos pertenecen al derecho administrativo ya que son dictados por el Poder Ejecutivo, quien gobierna nuestro país. El Poder Ejecutivo es el que administra. El incumplimiento de la cuarentena es un delito de la ley ambiental, por lo tanto pertenece al derecho penal. O sea, tenemos dos ramas aquí, el derecho administrativo, donde están los decretos, y el derecho penal, donde son procesados las personas que incumplen con la cuarentena. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que el gobierno lo que quiere hacer es que las personas se queden en su casa, que haya menos propagación del virus, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda al público en general es cumplir con las normas sanitarias. Por ejemplo, el lavado de manos, el uso de barbijos, no salir si no es estrictamente necesario, evitar actividades con aglomeración de personas. También se recomienda aportar documentos que justifiquen la circulación. Digamos que si sos un almacenero que tiene que salir de madrugada a comprar alimentos en el abasto para tu almacén, entonces debes portar un documento que avale eso. Por ejemplo, puede ser factura de tu almacén o una constancia del contador. Eh, también pueden ser evitar consumir alcohol y manejar, porque también eso es un delito, ¿verdad? Y entonces agrava la situación. A las autoridades, la policía debería endurecer los controles porque hay muchas personas que no respetan la cuarentena, que van a parques, que sacan a niños, que sacan a ancianos, sabiendo que eso está prohibido. Y también en los decretos y en la ley no está establecido las sanciones para las personas que no usan barbijos. Entonces, exponen a todos, pero no hay una sanción para ellos, no hay un castigo. Muchas gracias.